Voy a ser muy honesto. No es mi intención a veces saturar de contenido. La verdad, sí manejo un estrés en esta área. Un estrés porque me siento abrumado cada vez más al ver la inmensidad de contenido que viene del texto bíblico, de verdad. Me siento abrumado, ese es mi estrés, de decir, solo tengo 50 o 55 minutos y podría pasar 3 horas. Ese es mi estrés. Y siempre es lo que yo le digo al Señor, ¿qué voy a dejar fuera? Porque considero que todo es valioso, ¿verdad que sí? Todo es valioso. Entonces, otra vez, nuevamente, esta es la sesión donde le ruego al Señor que no deje fuera tanta riqueza que he encontrado al estar escudriñando las porciones que nos tocan en esta serie. Por eso, para todo esto y que Dios, mira, siempre hay que tomarlo en cuenta, todo siempre será una bendición. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo? Pero Dios se encarga de colocar lo que el día de hoy, escucha bien, tú y yo necesitamos, y enfatizar esa verdad es lo que puede hacer, lo que voy a decirlo así, puede hacer la diferencia, ¿sí? Todo siempre será una bendición. Entonces, el hecho de que, por así decirlo, dejemos fuera algo, no quiere decir que estamos dando algo incompleto. ¿Sí me voy a entender? Sino que debemos de enfatizar lo que Dios quiere enfatizar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, para que eso se logre, para que tengamos lo que hoy Dios quiere que pueda ser enfático por la obra de su Espíritu Santo, vamos a pedírselo, ¿sale? Vamos a pedirle que hoy nuevamente hable en nuestros corazones. ¿Sabes qué es lo mejor? Dios sabe cómo estamos, en qué área estamos batallando, cuál es lo más apremiante que el día de hoy nos aqueja. Y sabes, también me da muchísima esperanza. Él tiene respuestas para todo eso. ¿Verdad que sí? ¿Tú lo confías? Yo confío en ello. Así que acompáñame, por favor. Cierra un momento tus ojos y también pídeselo al Señor. Padre amado, una vez más, habla en nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos ese alimento que sostiene, Señor, nuestro espíritu. Tu palabra puede sostener y hacer la diferencia el día de hoy. En cada pensamiento, en cada situación, en cada emoción y en cada área de nuestras vidas, Señor, tú puedes hacer la diferencia. Rogamos por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé el discernimiento y traiga la obra que solamente tú puedes hacer, Señor, que es la obra de convencimiento. Que a través de tu palabra podamos seguir dándonos cuenta de las maravillosas riquezas que hay detrás de cada versículo. Y juntos podamos como iglesia ser edificados, ser fomentados en nuestra apreciación de lo que significa, Señor, tu obra en cada versículo de las Escrituras. Gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos hoy nuevamente en esta serie y te pedimos, Señor, que no salgamos de la misma manera, sino que salgamos, Señor, con todo lo que tú quieres seguir haciendo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues llegamos a nuestra cuarta sesión de esta serie, David, el nacimiento de un rey, y toca el turno de este siguiente tema que le he titulado, recuerda, todo ha sido en un desarrollo, como lo hemos visto de la forma cronológica, ¿sí? ¿Te acuerdas? Aquí está esta línea que nos presenta, la primera flechita fue la elección, ¿te acuerdas? De la elección pasamos a la siguiente flechita que fue la espera, ¿sí? De la espera pasamos la semana pasada a la oportunidad. Otra vez, primero fue la elección, después ¿qué? La espera, después la oportunidad y ahorita tuve que hacer mi flecha más grande porque son 2 eventos los que hoy vamos a ver en la vida de nuestro personaje. Lo ves uno en la parte de arriba y lo ves el otro en la parte de abajo. Y como son 2, pues ahora sí que va por partida doble. Otra vez, de la elección pasamos a la espera, de la espera a la oportunidad y ahora di conmigo, la amistad y la agresión. Lo puedes hacer un poquito más fuerte. 1, 2, 3. La amistad y la
agresión. No porque vayan conjuntas, de hecho son dos polos opuestos, ¿verdad? Una cosa tan hermosa es la amistad, ¿verdad? ¿Sí o no? Y otra cosa es una agresión. Ahora, nuestro personaje va a encontrar en un capítulo, el capítulo 18 del primer libro de Samuel, estos dos elementos, ¿sí? Tanto la amistad, pero también va a encontrar la agresión. O sea, vamos a ver un episodio que tiene un tono, voy a decirlo así, agridulce. ¿Por qué? Porque por una parte está conociendo a un personaje muy importante en su vida y por el otro lado va a ser atacado. Entonces, ¿cómo responde frente a eso? Es el dilema. Cómo lo que encontramos en este capítulo nos es útil, es lo que hoy nos compete. Así que con toda la actitud vamos a empezar a percibirlo. Empezamos entonces en el capítulo 18, versículo 1, y vamos a empezar a darnos cuenta de a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? Para poder conectar la historia de donde nos quedamos la semana pasada a esta, y reitero, si te perdiste algún episodio, puedes ir al canal de videos y puedes hacer uso de ese contenido para que sepas el desarrollo de cómo estamos llevando esta serie. La semana pasada, Goliat fue derribado, ¿verdad? Y una vez que es derribado, la fama de nuestro personaje, de nuestra serie, crece, ¿cierto o no? Se empieza a dar a conocer. Digo, se empieza porque la fama de David va a ser de una manera progresiva, paulatinamente, se va a ir desarrollando. Pero ya en el punto en el que el mismo rey Saúl, ¿te acuerdas? Lo llama y le hace la observación diciendo, ¿de quién eres hijo? Y bueno, la reiteración de saber de qué casa, de qué linaje viene David, es donde termina la historia. Hay una conversación entre ellos y obviamente David empieza a tener mayor cercanía con el rey Saúl. Es ahí donde terminó el capítulo 17 y ahora vamos a entrar al capítulo 18 para darnos cuenta de esta siguiente referencia. Dice el versículo 1, después de que David terminó de hablar con Saúl, fíjate lo que pasa, conoce a alguien y aquí es la primera aparición en la historia de David donde se ve una conexión de las que Dios sabe hacer únicamente. Yo te quiero preguntar con esto, también quiero dar apertura a que tú vayas reflexionando. ¿En tu vida has tenido algún tipo de conexión que reconoces al día de hoy que ha sido Dios? Es decir, estoy hablando particularmente de personas. ¿Dios te ha brindado la gracia de tener amigos? Levanta tu mano si es así. Felicidades. Verdaderos amigos, ¿verdad? Es lo que hace la diferencia. Bueno, nuestro personaje tiene una conexión que solo Dios puede hacerlo. No estoy hablando de los de Facebook, ¿eh? No estoy hablando de los que a veces con el término tan desgastado se le llama a cualquier persona amigo. No, de verdad, verdaderos amigos. ¿Verdad que solo Dios lo puede hacer? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Son muchos o ustedes responden? ¿O son pocos? Yo creo que son pocos. Porque amigos, la verdad, yo los puedo contar de forma personal, tal vez con mis dos manos. Y créeme que he conocido gente preciosa a lo largo de mi caminar en Cristo, pero considero que no he invertido tal vez ese tiempo, porque ¿cuántos saben que para que una amistad se dé se necesita inversión, ¿verdad? Y principalmente ¿de qué? Yo creo que de tiempo es uno de los recursos. Bueno, entonces, llegando al punto es que nuestro personaje ahora se va a encontrar con una conexión definitivamente que viene de parte de Dios. Vamos a leer el texto bíblico. Dice, ¿conoció a quién? Jonatán o Jonatán. ¿Quién es Jonatán? Dice, es el hijo del rey. Y aquí voy a hacer rápidamente un paréntesis para que a lo mejor no hemos o no has profundizado en la vida de este personaje. Aquí te traigo algunas pinturas, como me gusta traerte, ¿verdad?, de cada sesión. Y quiero presentarte esta primer pintura de lo que pudo ser esta escena.
ahí ves un nombre, un poco ya como un oficial, y ves la vida de David. ¿Se entiende, verdad? ¿Se percibe? ¿Lo percibes? Ahora, ¿quién era Jonatán? Bueno, aquí hay otra pintura también que encontré acerca de esta referencia. Ojo, son obras de arte, te vuelvo a repetir, no estoy diciendo fue exactamente igual. De hecho, de una a otra imagen tú ves diferencias, ¿no? Ves algunas diferencias que pudo ser, son acercamientos. Por ejemplo, este autor pintó a David mucho más joven que Jonatán. Pero bueno, aquí quiero que veas la línea, la genealogía del personaje que estábamos hablando llamado Jonatán. Bueno, su nombre proviene del hebreo Jehonatán, ¿sí? Más o menos esa es la pronunciación. Y Jehonatán quiere decir algo bien hermoso, fíjate, desde ahí tal vez lo que hoy vas a ver, tal vez voy a decirlo así, nunca lo habías podido percibir de esta forma. Jehonatán quiere decir Jehová ha concedido, o también quiere decir Jehová ha dado un regalo, porque eso es lo que pasa cuando alguien, ¿verdad? El Señor ha concedido. Jehová ha dado un regalo, ¿ok? La historia de Jonatán empieza a referenciarse en el primer libro de Samuel, el libro que estamos desarrollando en estos capítulos, pero desde el capítulo 14. Ahí aparece, solo te comento a grandes líneas, ¿verdad? Donde Jonatán obtuvo una importante victoria sobre los amonitas que habían hostigado a los israelitas, y habla que el ejército de Saúl, ¿verdad? Tenía una tercera parte disminuida, pero bueno, la hazaña histórica de Jonatán se ve evidenciada porque dice que únicamente con su escudero se atacó a los filisteos y ellos mataron o él, mejor dicho, más de 20 filisteos. Eso es impresionante, ¿no? Entonces hay hazañas, por así decirlo, que hablan de la vida de Jonatán, capítulos antes de ver el desarrollo de la historia de David. Eso es interesante. Mira, aquí es donde está el marco, donde suceden los principales eventos en la vida de Jonatán. Y bueno, podríamos decir también que en muchas ocasiones Jonatán fue y se mostró amigo, no solamente la primera referencia que vamos a ver hoy, sino más adelante en capítulos se ve cómo Jonatán es realmente un amigo para David, ¿ok? Bueno, entonces volvemos al versículo 1, dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, fíjate lo que pasa, conoció a Jonatán, el hijo del rey, y de inmediato, ¿qué dice? Se creó un vínculo. La pregunta, ¿la amistad es un vínculo? Es un vínculo muy fuerte. Se creó, dice, un vínculo entre ellos. Pues Jonatán, mira, amó a David. Ve nada más. ¿Tú crees que está exagerando la escritura? No, como a sí mismo. Porque eso es lo que hace un amigo. Número uno, aquí hay dos principios. El primer principio es el principio de ¿qué? De unidad. Y el segundo principio es el principio de un amor. Oigan, pero a veces pensamos que Jonatán es, vamos a decirle, pues un digamos, personaje secundario en la narrativa bíblica. Bueno, en estos días he estado haciendo bastante exégesis de Jonatán. ¿Qué es exégesis? Descubrir significado, es decir, irme al texto bíblico y profundizar todas las conexiones que hay de Jonatán. Como te dije, no te quiero abrumar en esta noche, porque no se trata de darte solamente información por información, pero yo quiero que veas algo. Muchas veces, mira, yo quiero rápidamente preguntar al auditorio, porque a veces hablamos en términos y a veces pensamos que todos están familiarizados y la verdad es que dicen, pues me está hablando en chino, ¿verdad? Ok, yo quiero preguntar, ¿cuántos han escuchado lo que significa la tipología en la Biblia? Levanta tu mano. Tipología, ¿ya ves? ¿Ok? ¿Cuántos saben lo que es la tipología? En otras palabras, levanten su mano.
Bueno, muy poquitos. Va. En 5 minutos rápidamente lo voy a explicar porque si no, no lo vamos a poder comprender. Cuando hablamos de la tipología en la Biblia, estamos hablando de una prefiguración de un personaje del Antiguo Testamento que tiene un acercamiento o un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo más grande y lo más importante, escucha bien, es la tipología de Cristo. Yo les he hablado muchas veces, ¿verdad? De hecho, en el Instituto Bíblico tenemos todo un curso que habla acerca de todo lo que son las tipologías. La tipología quiere decir un símbolo, una sombra, una prefiguración. No estamos hablando que es estrictamente, escucha bien, para que no se confunda nadie. No, Jonatán es Jonatán, pero Jonatán está tipificando a alguien, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, cuando veamos el asunto de la tipología, a veces simple y sencillamente nos quedamos con los personajes más, vamos a decirlo así, emblemáticos. Como Abraham es un tipo de Cristo y lo entendemos por qué, ¿verdad? Moisés es un tipo de Cristo y lo entendemos porque es muy fácil. David es un tipo de Cristo y también lo entendemos. Pero oye, ahí te va. ¿Alguna vez habías percibido que Jonatán es un tipo de Cristo? ¿Verdad que no? ¿Jonatán puede ser un tipo de Cristo? Sí. Escucha bien. Y es rápidamente, mira, ¿cómo podríamos hacer entonces el acercamiento? Recuerda, una tipología no son ocurrencias, ¿sí? Eso es algo que dejamos claro en el curso. O sea, no es que yo me imagine. Para que se cumpla la regla, por así decirlo, de lo que es una tipología, tiene que haber precisamente una referencia bíblica en el Antiguo Testamento que se pueda cumplir en el Nuevo Testamento. Si no, no es una tipología. Pueden ser ocurrencias, pueden ser, como dicen, tratar de insertar algo que no es. Entonces, para que eso no sucediera, porque mira, cuando yo empecé a ver, mira, te voy a ser honesto, todo empezó cuando encontré el significado de Jonatán. ¿Qué quiere decir? Otra vez, ya te lo dije. ¿Qué quiere decir Jonatán? El Señor ha dado un regalo. ¿Cuántos saben que Dios nos dio el más grande regalo? ¿Quién es el más grande regalo? Ahí está. Oye, cuando yo me dije, caray, esto no es casualidad. ¿Estás de acuerdo? Jehová ha dado un regalo. Pregunta, ¿no el Señor fue el más grande regalo que Dios nos dio? ¿Le dio a su Hijo, dice la Escritura? Sí. Entonces ahí empecé a encontrarme si realmente Jonatán podría ser un tipo o no de Cristo. Y ahí te va lo que yo pude encontrar en esta referencia rápidamente. Jonatán fue hijo de un rey. Primer libro de Samuel 13:16. Jesucristo fue el hijo del más grande rey. Juan 1:14. Esa es la línea que tenemos que hacer. ¿Se entiende? No te voy a dar un dictado, lo voy a decir como dicen, abuelo de pájaro, pero para lo más importante es que tú puedas percibir que, oye, el pastor no está dando disparates. No, sí, Jonatán es un tipo de Cristo. Número 2. En Jonatán hubo una profundidad de amistad y lealtad hacia David, el futuro rey. Primero de Samuel, lo acabamos de ver, 18, 1 al 4. Ahorita lo vamos a terminar de ver. En Cristo Jesús hubo también un amor sacrificial y una lealtad hacia la humanidad. Donde lo dice Juan 15:13. Vamos 2. ¿Bien? Jonatán renunció implícitamente a su derecho del trono a favor de David. ¿Te acuerdas? Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 y 31. Ojalá lleguemos en esta serie a esa parte. Bueno, el Señor Jesús renunció a su gloria celestial para salvar a la humanidad. Filipenses 2, 6 al 8. ¿Cuántos vamos? 3. 4. Jonatán intercede ante su padre Saúl para salvar a David. Wow. Jesucristo intercedió por nosotros los pecadores ante Dios Padre para salvarnos a nosotros. ¿Dónde está la referencia de Jonatán? Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 4 al 6. ¿Dónde está la referencia de lo que acabo de decir de Jesús? Hebreos 7:25. ¿Vamos bien? 6.
Jonatán hace un pacto con David reafirmando su lealtad. Primer libro de Samuel 18:3. Jesucristo establece un nuevo pacto basado en su sangre. ¿Te acuerdas cuando levantó la copa? Este es mi nuevo pacto. Lucas 22:20. 7. Jonatán arriesgó su vida por David desafiando a su propio padre. Primer libro de Samuel 20:30-34. El Señor Jesucristo, se sacrificó en la cruz para salvar a la humanidad, desafiando, ¿verdad?, todo el sistema que estaba caído. Juan 19, versículo 16 al 18. Número 8. Jonatán murió en batalla junto a su padre. Primer libro de Samuel 31, 2 al 6. Jesucristo muere en la cruz cumpliendo el plan de su padre. ¡Wow! Juan 19, 30 al 34. Número, ¿seguros? 9, 10. 10. Jonatán fue un líder militar valiente de Israel. Primer libro de Samuel 14, 1 al 14. El Señor Jesucristo fue el líder espiritual que venció al pecado y a la muerte. Colosenses 2, 15. 11. Jonatán buscó reconciliar a su padre Saúl con David. Primer libro de Samuel 19, 4 al 6. Bueno, Jesucristo reconcilió a la humanidad con Dios. Romanos 5, 10 al 11. Último, no sé qué número voy. 12. Jonatán obedeció a su padre Saúl a pesar de una difícil situación. Primer libro de Samuel 14, 43. Jesucristo obedeció a Dios Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 26, 39. Alguien dele un aplauso al Señor. Es increíble. ¿A poco no? ¿Por qué toda la Biblia, recuérdalo, nos apunta a un solo mensaje? En Jesucristo está la salvación. Y entonces, el darnos cuenta de que Jonatán es un tipo de Cristo, nos alienta a darnos cuenta de que todo lo que se habla en esta historia no solo tiene una implicación hacia el personaje, tiene una implicación profunda y muy puntual a cada uno de nosotros, ¿sí?, que hemos estado desarrollando, cómo las implicaciones que esto tiene en nuestra vida diaria son particulares para el día de hoy. Entonces, retomamos nuestra parte, nos quedamos en el versículo 1. ¿Cuál es el principal entonces, ahora ya dicho y que queda entendido, amada familia, que Jonatán es un tipo de Cristo? Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la primer amistad que tú y yo debemos de entablar? ¿Con quién? Cayó la revelación. De este lado todavía no cae. ¿Con quién? Ahí está. Entonces, no solo habla de David y Jonatán, es mi historia con un vínculo. Yo te pregunto, amada familia, y que cada uno de nosotros responda con honestidad. ¿Cuándo fue que se creó ese vínculo? Ahora entiendes por qué Jonatán crea una tipificación tan grande. Dice la Escritura, de inmediato se creó un vínculo. ¿Cómo está tu vínculo con la persona más importante sobre esta tierra? ¿Cómo está tu vínculo el día de hoy con la persona más extraordinaria, merecedora de toda tu lealtad, merecedora de toda tu gloria, merecedora de toda tu adoración? ¿Cuál es ese vínculo? Retomamos las palabras, ¿te acuerdas del domingo pasado que veíamos acerca de la oración y cómo no puede funcionar cuando colocamos a Dios en segundo o tercer lugar? ¿Te acuerdas? Todo empieza cuando se le da a Dios, al Señor Jesucristo, el lugar que le corresponde. Simple, las cosas no funcionan. Si tú dices que eres un discípulo, sabes, eso te coloca en una posición de crear un vínculo con Él. De que Él sea no solo tu Señor. ¿Sabes qué es lo que Él dijo en el Evangelio de Juan? Ya no los llamaré más siervos.
los llamaré, ¿sabes cómo dijo? Amigos. Wow. Yo dije hace un momento, hablando de las amistades naturales, no puede existir una amistad si no se le invierte tiempo. Porque Jesús no es un amigo tipo Facebook. Bueno, para empezar, esos ni siquiera son amigos. ¿Cuál es el mayor tiempo que tú le dedicas a la amistad más importante de toda tu vida? ¿Cuántos saben que, hablando humanamente, cuando tú tienes una afinidad y llamas a alguien que es tu amigo, voy a decirlo así, tú vas por él, por así decirlo? Es decir, sus problemas son tus problemas, ¿cierto o no? ¿Alguien tiene una amistad de esas? ¿Cierto o no? Sus problemas son tus problemas, dicen. Y no te preocupes, y casi alguien por así lo dijo, es que todo lo que le hagan a él o a ella, me lo hacen a mí. Como dirían cuando yo iba a la secundaria, yo por él. ¿Sí se entiende? De esa magnitud es la amistad a la que estamos llamados todos con nuestro Señor. Ese vínculo se logró mediante la obra más extraordinaria que Él hizo posible, no nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él nos acercó a Dios. Él creó, Él nos amó, dice la Escritura. Cuando todavía, dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos, éramos pecadores. Y dice el apóstol Juan que nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió primero. Alguien dele un aplauso. Ese es el nivel del vínculo que Él estableció. Estábamos separados, totalmente desconectados. Y Él abrió todo lo que humanamente no se podría abrir con nuestros intentos humanos. Voy a decirlo así, Él abrió brecha. Y Él derramó su sangre. Él murió por ti. Dime qué nivel más extraordinario. Dice también, no hay, el Señor Jesús lo dijo textualmente, mayor obra de alguien que se dice ser tu amigo que el dar la vida por alguien que consideras su amigo. Yo te pregunto, no respondas, porque todos podremos decir muy fácil sí cuando lo vemos muy lejano. Yo te pregunto, ¿darías la vida por alguno de tus amigos? Tu vida. Pues sí lo estimo, pero no es para tanto. A lo mejor alguien diría, pues este amigo dio la vida por ti y por mí. Ahora entiendes que su amistad es el mayor tesoro que podamos tener. Yo te pregunto, y si valoras la amistad de alguien, tú sabes que los detalles cuentan, ¿cierto? Que la transparencia en una amistad es, ¿qué? Una constante, ¿cierto o no? Que no hay secretos, no hay mentiras. Buenas noches. ¿Cómo está tu amistad con la persona más importante en tu vida? ¿Cuánto lo valoras? Te voy a decir algo. A los que yo considero mis amigos, no me atrevería a dejarlos plantados. Y yo quiero que tú respondas con honestidad. ¿Y cuántas veces te has atrevido a dejarlo plantado al Señor? Porque preferiste ver Netflix, porque preferiste hacer otras cosas. Y no estoy diciendo que sea malo, pero percibe el nivel de amistad que dices tener con Él. Porque yo cuando estoy con un amigo disfruto estar con él. ¿Tú también? ¿Sí o no?
Yo disfruto, o con él, disfrutamos. Estuvimos mi esposa y yo recientemente como con unos amigos, ¿verdad? Y no se sintió el tiempo, ¿verdad? ¿O se sintió el tiempo, sí? Porque no estamos como que ya nos queremos ir, no, porque disfrutas de su amistad. ¿Por qué entonces se nos hace un letargo, como una manda, o no sé cómo llamarlo? Ay, voy a orar. Ay. 5 minutos y apúrate porque hay tantas cosas que hacer. Mi día empieza. Importante que si nuestro entendimiento todavía no hemos llegado a valorar la amistad más importante, aquel, recuerda, lo que dio su vida por ti, no se podrá entonces crear el primer vínculo. ¿Cuál es el primer ese vínculo? ¿Y conmigo? Unidad. Él oró, Juan capítulo 15. Oró por ti, ¿sabías? Oró por todos los que, y todavía, y sabes también, oró por todos los que los próximos años se van a congregar en esta casa. ¿Sabías también que oró por ellos? ¿Y sabes por qué oró? Para que sean uno. Él oró por la unidad. Él dijo, como el Padre y yo somos uno, que así también ellos sean uno en ti, Señor. ¿Sabías que la iglesia inicialmente fue conformada por dos extractos de la sociedad que, vamos a decirlo así, no se podía ni siquiera ver de frente por lo que culturalmente generaba? ¿A qué me refiero? Judíos y gentiles. Era un problemón, ¿tú lo sabías? Ambas partes tenían sus argumentos para considerarlos, voy a decirlo así, mal vistos. ¿Y qué crees? La iglesia del Nuevo Testamento se conformó, ¿por qué crees? Por judíos y gentiles. Pregunta, ¿no era evidente que algo Dios había hecho eso? ¿Que había hecho eso posible? Familia, porque cuando se crea un vínculo de unidad, ¿sabes? Se dejan a un lado muchas otras cosas. ¿Cómo deberíamos de estar la iglesia? Di conmigo. ¿Cómo deberíamos de estar? Otra vez, unida. ¿Y sabes por qué? Porque nos une lo más precioso y lo más extraordinario. Puedes tener una simpatía por un equipo de fútbol. Ya no me meto ahí porque no, quiero hacer esto serio y no lo quiero desdibujar con comentarios paganos. Puedes tener una ideología política. Puedes tener ciertas otras tendencias que representan tus gustos y tus preferencias. Y de hecho, así es en realidad. Pero escúchame bien, familia. Nada, escucha bien, nada tendría. Todo eso, vamos a decirlo, se podría hacer a un lado, ¿sí me doy a entender? Se podría incluso pasar por alto, porque nos une lo más valioso, lo más extraordinario. ¿Y qué crees que es? El vínculo que Cristo Jesús hizo posible. ¿Vamos bien? El vínculo que el Señor ha hecho posible. Familia, que este principio, yo de verdad cada vez oro para que el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, porque inconscientemente, es inconsciente, familia, todos tenemos un sectarismo impresionante. Todos traemos una intención a veces pensando que el Señor Dios firmó un contrato de exclusividad con nosotros nada más. ¿Sí me da a entender, verdad? Y que fuera de
la red de la que nosotros pertenecemos. ¿Y qué crees? El cuerpo de Cristo es tan grande. ¿Me lo estoy dando a entender? Tan amplio, tan ancho, tan diverso, repartido en miles, me atrevo a decir tal vez millones de congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque iglesia solo hay. ¿Por quién viene el Señor Jesucristo? ¿Por quién viene? Por su iglesia. Su iglesia. Entonces, ¿son muchas? Es una. Ahora entiendes por qué entonces la iglesia debería de estar ¿qué? Que Dios trabaje en cada uno de nosotros para prestar atención, no solo al vínculo que hemos decidido establecer con el Señor, sino que realmente trabajemos para que la unidad de la iglesia sea una realidad. Ahora, no solo David creó un vínculo, dice con David. Jonatán dice de inmediato creó un vínculo. Pero vean nada más, ahora sorprendente de esto. Jonatán, wow, ¿qué dice? Amó a David. Ahora entiendes el nivel de amor que el Señor tiene contigo. O sea, ya no vea solamente a Jonatán amando a David, ve al Señor amándote ¿a quién? A ti. Ahora entiendes por qué todo apunta otra vez. Esto no es, mira, ¿sabías que incluso, o sea, cómo somos, voy a decirlo así? ¿Sabías que, por ejemplo, hay líneas muy tendenciosas, opositores del Evangelio, voy a decirlo así, gente que no ha nacido de nuevo, que ha tomado estos y otros versículos para poder argumentar que entre David y Jonatán había una postura homosexual? ¿Sabías? ¡Qué terrible! ¡Qué nefasto! Incluso hace algunas semanas escuchaba cómo en una entrevista un hombre afirmaba que la homosexualidad era muy, voy a decirlo así, hasta cierto punto colocada y puesta de una manera muy normal. Y ponía como base estos y otros versículos. Qué terrible. No solamente, di conmigo, es un principio de unidad, es un principio de ¿qué? ¿Cuál debe de ser el principal fruto del Espíritu? ¿Cómo empieza Gálatas 5, 25, capítulo 25 y 26? El fruto del Espíritu dice es... Y en esto conocerán que son mis discípulos. Palabras del Señor Jesús. En que asisten a miércoles de serie. En esto conocerán que son mis discípulos, que vamos a cada congreso. En esto conocerán mis discípulos, que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En que se aman. Y te voy a decir lo que yo percibo en muchos sectores. En muchos sectores, hablando del cuerpo de Cristo, lo que yo percibo a veces no es amor. Hay sectores muy marcados que yo percibo, voy a decirlo así, un odio disfrazado. Se ven como rivales.
¿Te das cuenta cómo esta intención que a veces, o sea, ahora no hemos podido saltar un versículo? Familia, dejemos que la Biblia hable. Dejemos que el Espíritu Santo use sus palabras. Son las palabras inspiradas por el Espíritu. Y que taladren en nuestras vidas. O sea, ¿cuántos tal vez simple y sencillamente hemos visto el versículo de Samuel como algo simple y sencillamente como una narrativa histórica? Ah, sí, qué bonito. No, lo que no te das cuenta es que es la historia de la humanidad, con la historia de alguien que creó un vínculo y que nos llama a que se pueda mantener ese vínculo perfecto de amor y de unidad. ¿Qué pasa en ese vínculo? Ve lo que pasa, versículo 2. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán, a algunos ya le está cayendo la revelación, ¿verdad? Te lo dije hace un momento, lo vuelvo a repetir. En la escena tuvimos una serie de eso, se llamó En la mesa con Jesús. Estaban sentados 12 extraños. Lo vimos en esa serie, qué fichitas, ¿verdad? Ahí estábamos representados todos. Personalidades nefastas. Y los amó. Y se ciñó la toalla. Y le lavó las patas apestosas, hediondas, llenas de hongos, callos, mugre y suciedad. No estoy exagerando. Ese eran los pies de todo judío que caminaba en ese tiempo. Y las lavó. Y los hizo sentar a la mesa. Escúchame bien. Y levantó la copa. Wow. Tú tienes que ver las escrituras, familia, con la dimensión que Dios está buscando que tú y yo lo veamos. En la mesa de todo judío había 4 copas. 4 copas que hablan de los 4 pactos que están en el libro de Éxodo. Que Dios de Israel hizo con su pueblo. Y cada copa tiene un nombre. Lo hemos hablado en este lugar. Cuando él levantó la copa, no levantó cualquier copa. Por eso te digo, hay que ver las escrituras con esa dimensión. Cuando él levantó la copa, ¿sabes qué copa levantó? La copa de la redención. Wow. Cuando levantó la copa de la redención, Lucas 22:20, ¿sabes qué dijo? Esta copa. Porque lo que estaban celebrando, recuerda, era la Pascua judía hasta ese momento. Porque esa misma cena iba a ser inaugurado lo que hoy conocemos, la cena del Señor. Cuando levantó esa copa, escucha bien, dijo lo siguiente: esta copa es el nuevo, y ya no, ¿qué copa levantó? Redención. Es en mi sangre. ¿Ahora lo entiendes? Porque sin derramamiento de sangre, la ley dice, no había redención. ¡Wow! ¿Y qué sangre tuvo que ser para poder redimirnos? La de un cordero que era inmolado. Jonatán hizo un pacto.
Di la palabra, por favor, la palabra que sigue, dilo por favor que sigue, que nos caigan los velos. Solemne. Esta historia no solo habla de David y Jonatán. Por eso me encanta ver a Cristo en toda la Escritura. ¿Por qué derramó su sangre el Señor Jesús? Velo en esta figura, velo en esta tipología, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Juan 3:16, el versículo que te aprendiste, que te tuviste que aprender, ¿verdad? Porque no, yo creo que no hay cristianismo sin Juan 3:16. O sea, es básico, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, ahí está, porque lo amaba. Qué increíble, ¿no, familia? Atención, para sellar el pacto, de verdad yo no estoy exagerando, pero se me enchina el cuero. Yo sé que a lo mejor tal vez a algunos le está pasando por arriba. Ya se ve evidente, ya regresaron las clases, ¿verdad? Ya. Ok. Pero presta atención. Quitó su manto. Se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco. ¿Tú crees que esos detalles son solamente nada más porque sí? No. Wow. A ver si alguien se acuerda de una canción que cantábamos en los 90s. Porque familia, hay que también cantar con entendimiento. La canción que cantábamos en los 90 que tiene que ver con esto decía, con ropaje real que no merezco. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que nos vistió. ¿De qué? Quitó nuestras vestiduras hediondas, viles. ¿Sabes qué es lo que hizo? Nos vistió. Alguien dele un aplauso a la obra más grande del Señor, que es que nos quitó de nuestra terrible condición. Eso representa la vestidura. Y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Lo puedes comprender? ¿Lo puedes percibir? ¿Cómo está en este relato evidenciado todo lo que el Señor ha hecho posible en nosotros y sigue siendo posible? Porque yo quisiera que tú le pusieras los adjetivos de cómo estaba tu condición. Y definitivamente no es otra cosa más que esta tendencia. La tendencia de ver despojado todo lo que éramos y ser vestidos. ¿Sabes cómo llama el apóstol Pablo? La vieja naturaleza dice que está viciada. De hecho, él usa también este lenguaje de vístanse. También hice un análisis de cada uno de los elementos. No sé si te los pueda dar de todo lo que está aquí,
que tiene como un símbolo túnica, espada, arco y cinturón. ¿Te gustaría? Tal vez en otra ocasión. Pero es en resumen. Porque no podemos tal vez ver, como te dije, a detalle, ¿no? Me podría estacionar aquí otra media hora que no tengo. Pero lo que quiero que veas es el principio, amada familia, ¿sí? ¿Lo estás percatando? Cómo Dios te ha vestido y Dios nos sigue vistiendo. De modo que ya no nos vistamos con esa condición en la cual tú y yo hemos hecho o hemos reconocido mejor todo lo que de Dios viene. Versículo 5, tenemos que continuar. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, wow. Y aquí entramos nuevamente en la escena que hemos estado viendo. Saúl ya era, ante los ojos de Dios, descalificado, ¿cierto? Y eso le permitía a David, voy a decirlo, qué importante, porque estamos viendo el principio de autoridad. ¿Cuántos de nosotros se nos hace fácil por ver, sí, y es la verdad, autoridades nefastas? Y porque vemos errores, se nos hace muy fácil, ¿verdad? Señalarlas, criticarlas, juzgarlas, ¿sí o no? ¿Y eso es lo que Dios nos enseña? No. Dios nos pide orar por las autoridades. ¿Por qué? Porque el principio de autoridad revela a quién, a Dios. Sí, Saúl seguía siendo una autoridad ante los ojos de los hombres. Mala, sí. Desaprobada por Dios, sí. De hecho, ya David estaba ungido, voy a decirlo así. Pero eso no le daba derecho, ojo, a que David se pudiese rebelar contra esa autoridad. Y aquí es donde quiero hacerte la siguiente recomendación. ¿Te acuerdas que te dije que te doy 3 recomendaciones de lectura? Este librito, por muchos años, ha sido uno de los recordatorios de manera personal ante todo lo que es autoridad para mi vida. Porque revela estas porciones y otras porciones, y que nos viene bien, te digo, cada recomendación que te traigo, no lo hago con el afán de vender, lo hago con el afán de que puedas utilizar los recursos que están disponibles. Este librito para mí fue muy, muy enfático en etapas en mi vida donde tuve tal vez en algún momento que obedecer y someterme a autoridades en mi vida, aun cuando pensaba muy diferente de ellos. Se llama Perfil de 3 monarcas. Es un estudio sobre el quebrantamiento, la sumisión y la autoridad. Y relata precisamente la porción que una de tantas de las que vamos a ver en la serie. ¿Por qué 3 monarcas? ¿Cuáles son esos 3 monarcas? Saúl, David y Absalón. David, dice la escritura, ¿qué hacía? ¿En desobediencia? No, él hacía lo que se le pedía que hiciera. ¿Y cómo lo hacía? NTV lo traduce él lo hacía con éxito. ¿Lo hacía bien? ¿Lo hacía a medias? No, lo hacía de forma excelente. Cuando hacemos las cosas excelentes, familia, recuerda, pese aún, voy a decirlo con estas palabras, que la autoridad está chueca, las puertas se abren.
Porque Dios ve nuestro sometimiento. Como resultado, wow, Saúl hizo ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Lo promovió. Lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo. Claro, ¿recuerdas? David ya no era el jovencito pastor. En este momento ya David era el matagigantes. ¿Estás de acuerdo? Pero no estaba ahí porque mató al gigante. Estaba ahí ¿por qué? Porque era obediente. Y porque lo que se le pedía que hicieran, lo hacía bien. Versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, otra vez referencia a Goliat, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Versículo 7. Este era su canto. De hecho, yo recuerdo que hace tiempo, también todavía hace algunos años, se cantaba esta estrofa. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahí notas el sesgo. Versículo 8. Esto hizo, fíjate, que Saúl, una cosa es enojarte y otra cosa es enojarte. ¿Qué pasó con Saúl? Se enojó, ve nada más. ¿Qué es esto? Yo creo que fue un grito, ¿no? ¿Qué es esto? Una rabieta tal vez, ¿no? Dijo, ¿le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000? Voy a decirlo así, me están haciendo ¿qué? Menos, ¿no? Y nota el tono de cómo ya, mira, ¿cuántos saben que de la abundancia del corazón habla la boca? Y a veces es tan evidente un comentario, una simple, yo al menos así lo percibo. ¿Cómo está tu corazón? Ve de cómo hablas, con qué pasión hablas de lo que hablas. La boca solamente externa, cómo está muchas veces nuestro corazón. El corazón de este rey ya estaba totalmente ¿qué? Equivocado, chueco, desalineado a la voluntad de Dios. Se está comparando, ¿cierto? Se está midiendo, se está incluso, ¿verdad? De una manera ya precipitándose a hacer declaraciones, ¿verdad? Como estas, solo falta que lo hagan su rey. Como diciendo, aquel que manda ¿qué? ¿Has visto algún líder así, autoritario, de estos que reflejan un liderazgo inseguro? Que para hacer alarde de su liderazgo simple y sencillamente potencializa, ¿verdad?, los defectos de las otras personas. Versículo 9. Desde ese momento, ¿qué pasó? Saúl, ¿cómo lo miró? Con recelo. Porque mira, como yo te dije, esta sesión pasa a un tono agridulce. Pasamos de una bella amistad, ¿cierto o no? Creíamos que realmente a quién tipifica esa amistad. La amistad que nosotros tenemos con el Señor Jesús, que debemos mantener. Pero del tono de algo bello, de un episodio en la vida de David, contar con una amistad como la de Jonatán, pasamos a la otra parte, que es, te dije cómo se llama esta sesión. ¿Quién lo apuntó? La amistad. Porque la agresión viene, ni más ni menos, quien debería hacer todo lo contrario. ¿Sabes que un buen líder impulsa? ¿Sabes que un verdadero líder te carga en sus hombros, por así decirlo? Y te catapulta a llegar más alto. Es lo que hace un gran líder. ¿Qué es lo que hace un pésimo líder? Pisotea, se enseñorea, tiene
recelo. De ese momento Saúl miró con recelo a David. Wow. Y solo falta, vuelvo a decir, una oportunidad, porque lo que vamos a ver a continuación es solamente una oportunidad. Cuando el corazón ya está mal, solo falta algo para que se dé. Pero recuérdalo, antes ya fue ¿qué? En el corazón. Versículo 10. Al día siguiente, un espíritu, wow, claro. ¿Quién está detrás de todo esto, familia? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Te acuerdas que usó un espíritu inmundo para también hacer cuando David fue llamado? Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Porque cuando el corazón entra en un estado donde se ha cedido lugar al adversario, familia, la condición de esa persona no puede estar bien. Entra en un estado cada vez más degradante. Lo que a veces pensamos que la persona, cuando está en un pecado, por así decirlo, pensamos que como que se estabiliza. Familia, eso no existe. ¿Tú crees que Satanás acepta alianzas? Decir, te voy a mantener aquí. No, Satanás lo que hace es que cada vez que destruirlo. Una persona que está en pecado no es que se mantenga, es que cada vez va más ¿qué? Más atascada, permíteme decirlo así, cada vez más en su maldad, su corazón se convierte en algo muy duro y su estado empieza a ser más degradante. ¿A qué nivel lleva su corazón contaminado de Saúl? A un estado de locura. ¿Y tú crees que David era motivo para decir, bueno, es viejo loco, ahí arréglate, ¿verdad? No. Ve nada más. David se mantuvo al pie, como decimos, al pie del cañón. Qué lealtad hay en la vida de este hombre, ¿cierto? ¿Qué cualidades hay en la vida de este hombre? ¿Qué corazón? Y todavía no viene lo más terrible. Mira, mientras este tipo, vamos a decirlo así, ya desquiciado, ya totalmente desalineado, David estaba firme. ¿Qué estaba haciendo? Lo que se le pidió hacer. Tocaba el arpa, tal como lo hacía, percibe los detalles, de vez en cuando. ¿Notas algo? Sí, perseverancia. Cada día. El estado de este hombre empeora. Ya hay recelo, recuerda, su corazón está mal. Ya está en un estado totalmente que desvaría. Y ahora, vuelvo a repetir, la cuestión no va a una estabilidad, cada vez esto empeora. Y ahora Saúl, ¿qué dice? Tenía una lanza en la mano. Si tú conoces la historia, sabes, ¿verdad? Que esa lanza no era para defenderse,
la iba a usar contra David. Y de repente, solo falta, yo siempre he dicho, cuando hay un corazón ya desalineado, prepárate, ¿sabes? Porque lo que viene es la lanza. Ahora quisiera decirte que esto solamente sucede en el relato, en relatos así como este, ¿no? Yo lo he visto en familias, en congregaciones, que cuando el corazón está alineado, desalineado y empieza el estado cada vez más degenerativo, prepárate porque lo que viene es que te va a arrojar una lanza. De repente se le arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. ¿Tú crees que fue un arranque? No, por eso están los detalles. Estaba con la firme intención de ¿qué? ¿De qué? De matarlo. En la vida de nuestro personaje, en un solo capítulo, en unos solos versículos, están dos diferentes escenarios. Una amistad preciosa y una agresión tremenda del rey, que no se supone que el rey es el que protege al pueblo, que gobierna al pueblo, que lleva al pueblo el liderazgo, y que este mismo rey está atacando. Pero David, ¿cuántas veces? Lo esquivó. No solo fue una vez, 2 veces. ¿Cómo podemos entonces darnos cuenta, familia, de cómo reacciona? Mira, aquí por sentido común todos dirían, me lanzan uno, ¿verdad? Y yo te lo regreso, ¿no? A ver, levanten la mano, ¿cuántos no harían eso? ¿O no? Claro. A toda una acción corresponde una. ¿Y qué sucede cuando hay una agresión? Bueno, versículo 12, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. No hay una reacción de David. Tú dices, y David tomó, yo quería esperar el siguiente versículo. David agarró, tomó nuevamente esa lanza y se la devolvió. No. ¿Cómo se tratan esas lanzas? ¿Cómo se deben de tomar esas lanzas? Finalmente le echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Y David dirigía, ¿cómo otra vez? Fielmente a las tropas de la batalla. No hay una aparición donde David se puso en defensa hacia con él. No, David siguió fielmente haciendo su función, y Dios es quien le abría puertas, y Dios es quien le abría las oportunidades, y Dios es quien lo levantaba. Mira, porque cuando Dios ha visto el corazón recto como el que tenía este hombre, no importa, aunque la misma autoridad esté en tu contra, Dios es quien abrirá las ventanas de oportunidad. Versículo 14, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. No hay mayor evidencia palpable y puntual, familia, en la cual nosotros podamos decir que Dios apruebe lo que hacemos. Que no solo haya una aceptación, sino haya una aprobación de las cosas que Dios ve en cada uno de nosotros. Dios estaba probando el estilo de vida de David.
¿Cuántos podremos decir que el día de hoy el Señor está con nosotros? Cuando Saúl reconoció esto, mira, qué impresionante. Cuando ves que Dios está con la vida de una persona, dice, Saúl reconoció que Dios estaba con David, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas en la batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David, estoy listo para darte mi hija mayor. Pero eso lo veremos en nuestro próximo episodio.